Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Les habla Pedro Iniesta desde Macro y Micro, su videocolumna para el canal de Jesús Escobar Tobar. El día de hoy toca hablar de un tema muy relevante esta semana, seguramente el más importante en materia de seguridad y justicia en el país, que fue la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero. Este personaje tan siniestro y emblemático en iguales proporciones que durante al menos las últimas 5 décadas ha participado en la administración pública y no en bajos rangos, en rangos bastante altos, ¿no? Yo pienso en este personaje con una frase que se atribuye a los cambios sociales, siempre paulatinos, siempre lentos, ¿no? Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Si alguien representa eso viejo que no acaba de morir a pesar del proceso de la Cuarta Transformación, es precisamente Alejandro Gertz Manero, ¿no? Hay una pregunta que circuló desde el sexenio de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que inicia en 2018, ¿qué le deben a Gertz Manero para que permanezca ahí en la administración pública durante tantos años en puestos tan importantes, con tanta importancia y con tanto poder, ¿no? El jueves por la mañana, recordando, se había difundido la posible renuncia del fiscal. Se le preguntó incluso en la mañanera a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo sobre esta posible renuncia, a lo cual pues la doctora dijo que todavía no podía hablar de una renuncia, que había recibido una carta del Senado y que la iba a analizar, pero finalmente ya en la tarde se supo de la renuncia efectiva del fiscal Gertz Manero. Esta entrega de una embajada al fiscal Gertz Manero, esta especulación sobre su posible salida, pues nos habla sobre la posible resistencia que el fiscal estaba ejerciendo para mantenerse en el cargo, ¿no? Finalmente, pues se habla de una posible negociación en torno a esta embajada, ¿no? La mayoría del Senado, la mayoría calificada, pues acepta la renuncia del fiscal con algunas excepciones bastante curiosas, como es el caso de Alito Moreno o Lili Téllez, ¿no? Quienes fueron los principales que se opusieron a aceptar la renuncia del fiscal. Llama la atención que algunos actores, como por ejemplo Ricardo Anaya y otros panistas, pues aceptan finalmente la renuncia sin pues mayores quejas. Pero a ver, vamos a platicar sobre todo lo que se ha dicho en torno a la renuncia, ¿no? Se habla sobre posibles razones, sobre posibles gotas que derramaron el vaso, ¿no? Una de ellas pues es este actor Raúl Rocha Cantú, quien ha estado en los medios en los últimos días por su supuesta participación en varios delitos, ¿no? Él es dueño del 50% de Miss Universo, este certamen que acaba de ganar una mexicana, Fátima Bosch, ¿no? Posee el 50% de las acciones del concurso, pero además pues también posee una empresa petrolera, entre otras cosas. Este señor fue acusado por huachicol fiscal y tráfico de armas, y en torno a este triunfo de la mexicana pues se ha especulado mucho sobre la posible compra de este certamen, ¿no? Más allá de especular sobre esto, pues fue una de las razones la filtración de esta información de que el dueño de Miss Universo iba a participar como testigo protegido en casos de huachicol fiscal y otras cosas bastante mafiosas, ¿no? Entonces ahí se habla de esto, se especula sobre esta posible salida de Gertz Manero debido a la filtración de la información de Raúl Rocha Cantú. Hay otra especulación en torno a Adán Augusto, quien habría operado la aceptación por parte del Senado de la renuncia del fiscal, ¿no? Recordemos que Adán Augusto recientemente pues ha estado en el ojo del huracán luego de que se confirmara que hubo un funcionario de alto rango de inseguridad en su gabinete. El fiscal, me parece, si no me equivoco, pues fue acusado de participar en este grupo de la Barredora allá en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto. Entonces pues se ha especulado mucho sobre la posible participación de este señor en el esquema de la Barredora. Entonces finalmente también se especula sobre que la salida de Gertz Manero, la operación de Adán Augusto para que salga Gertz Manero, pues se debe a que Gertz Manero ya lo estaba investigando por huachicol, ¿no? Habría que estar pendientes de qué tan viable es esta hipótesis. Yo pensaría más bien que sí tiene que ver, pero ahorita lo vamos descosiendo un poco.
Hay otro caso más, ¿no?, que en torno al cual se ha especulado sobre la salida del fiscal Gertz Manero, que es el de Ayotzinapa, ¿no? El día jueves en la noche, luego de la renuncia, se dio a conocer por parte del representante legal de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se había comprometido con los padres a volver a invitar a los expertos de este grupo interdisciplinario de expertos independientes a que volvieran al país para investigar la construcción de la verdad histórica, tal como lo habían hecho hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hoy, el viernes, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo finalmente matizó que solo iba a invitar a 2 de estos expertos, pues el grupo se había desintegrado una vez que había salido del país. Finalmente, pues queda la negociación sobre las posibles condiciones y la aceptación de este grupo de venir nuevamente como invitados para seguir con su labor de investigar el caso de Ayotzinapa, que no ha avanzado aún, ¿no? Yo agregaría una cuarta especulación que me parece importante, que es sobre el caso de Carlos Manso. A mí en las últimas semanas me ha llamado la atención que el caso no fue atraído por la Fiscalía General de la República, sino que se mantuvo como parte de los casos de la Fiscalía Local, de la Fiscalía en el Estado. Sin embargo, por otro lado, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch, entidad federal, pues ya está participando en la investigación, ¿no? Entonces tenemos ahí quizás un desfase en torno a que la Fiscalía no está atrayendo este caso, probablemente debido a la inoperatividad de Gertz Manero, ¿no? Entonces quizás ahora con su salida y con la entrada de la nueva fiscal, en este caso Ernestina Godoy, pues avance el caso de Carlos Manso por parte de la Fiscalía y no se quede solo en la Fiscalía Estatal, ¿no? Hay varias sospechas ahí de que el gobierno estatal podría estar coludido para el asesinato de Carlos Manso, por lo cual no debería permanecer en la Fiscalía Local como caso aún abierto, sino debería ser atraído por la Fiscalía General de la República. Más allá de que podamos especular sobre estas gotas que derramarían el vaso para la salida del fiscal Gertz Manero, pues me gustaría más bien traer a colación una noción que ha estado ahí en el centro del debate, en el centro de la discusión sobre la actuación de Gertz Manero, que es la coordinación. ¿Qué es esto de la coordinación interinstitucional y por qué fue nombrado hasta por la presidenta en la mañanera cuando le preguntaron acerca del fiscal, ¿no? Pues la coordinación es justamente actuar en conjunto de las distintas instancias que se encargan de la seguridad pública en este país, ¿no? Hubo desde el principio del sexenio intentos por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que el fiscal se activara y de que participara dentro de la estrategia de seguridad, como por ejemplo cuando lo llamó, ¿no? Él invitaba públicamente al fiscal a las reuniones del gabinete como si fuera una novedad, como si al fin y al cabo el fiscal no tendría que participar en estas reuniones desde antes, ¿no? Entonces me llamó la atención en su momento esta invitación por parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al fiscal para que participara en las reuniones de gabinete. Otra de las acciones que llevó a cabo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en lo que lleva del sexenio fue la reforma de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch. Con esta reforma la Secretaría de Harfuch pues recibía nuevas funciones en materia de procuración de justicia, sobre todo en la parte de la investigación. Se facultó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que iniciara procesos de investigación independientemente de que hubiera un mandato por parte de la Fiscalía, ¿no? Sin embargo, pues al final la Fiscalía es quien tiene la última palabra en torno a la política criminal y pues darle prioridad a los casos. Entonces pues no había de otra más que acelerar a la Fiscalía de otra forma, que sería la salida precisamente de Gertz Manero, ¿no? Además, pues también conlleva la reflexión sobre la necesidad de tener en estos cargos a personas cercanas, a personas que permitan el actuar en conjunto de las distintas instancias, y pues para ello no hay mejor perfil que justo Ernestina Godoy, quien suple de manera por ahora temporal a Gertz Manero, para también hay muchas especulaciones suplirlo de manera permanente una vez que inicie el proceso de selección de próximo o próxima fiscal, ¿no? Entonces, pues no es casual pues que sea Ernestina Godoy, nombrada por cierto de último momento por Gertz Manero para que pudiera ocupar el despacho de la Fiscalía. No es casual que ella haya sido
la nombrada en función de que durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México, pues hizo la dupla con Omar García Harfuch. También en ese entonces se llevó a cabo una reforma de la Secretaría de Protección Ciudadana en el caso de la Ciudad de México para que pudieran actuar de manera más conjunta, para que también tuvieran la facultad de iniciar procesos de investigación las policías por su cuenta y no tuvieran que pasar necesariamente por la fiscalía, ¿no? Entonces vemos que desde el principio hubo un intento por parte del gobierno federal para acelerar este rezago judicial que trae la fiscalía. Sin embargo, pues seguramente el fiscal Gertz Manero, caracterizado por su lentitud, pues saboteó, retrasó o simplemente fue omiso a la intención del gobierno federal por mejorar esta coordinación. A partir de aquí me gustaría pensar sobre quién fue Gertz Manero y cuál fue su papel tanto como funcionario como parte de esta élite judicial, ¿no? A la cual aparentemente pertenecía, ¿no? Recordemos que él viene desde los antiguos círculos del PRI, cuando formó parte de la PGR, la Procuraduría General de la República, durante la Operación Cóndor. Él era encargado de la coordinación nacional de la campaña contra las drogas, por lo cual también estuvo a cargo de la Operación Cóndor desde el lado civil. En aquel entonces, la Operación Cóndor, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, pues fue este operativo en el cual se enviaron alrededor de 10,000 militares a la región del Triángulo Dorado y que tuvo como consecuencia pues la migración de la élite del narcotráfico a otras regiones como Guadalajara, donde fue creado el Cártel de Guadalajara. Entonces valdría la pena pensar en cuál fue el papel de Gertz Manero en esta operación que a mis ojos, a mi parecer, pues fue un fracaso rotundo. También participó brevemente como secretario de Seguridad del primer gobierno democrático del Distrito Federal, en ese entonces, ahora Ciudad de México, el de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Es decir, formó parte de toda esta gente que salió del PRI, del oficialismo priista, para conformar parte de los gobiernos de transición del PRD, sobre todo en la Ciudad de México. Sin embargo, regresa al oficialismo que consideramos ahora de derechas con Vicente Fox, ¿no? Como secretario de Seguridad Pública entre el año 2000 y 2004. Ahí tuvo ciertas diferencias con el presidente panista y finalmente pues no salió muy bien parado. Tuvo otros cargos, por ejemplo fue secretario general del INAH, además de que es dueño y rector de la Universidad de las Américas, una universidad aquí en la Ciudad de México con la que tiene un conflicto judicial, porque pues también hay otra Universidad de las Américas allá en Puebla, ¿no? Gertz Manero actualmente pues lleva un proceso judicial para poder usar este nombre. Más allá de este pasado oscuro, pues también como fiscal ya tiene varios escándalos, ¿no? Más allá de la ineficiencia escandalosa, no solo por los números, sino también por la inoperatividad en varios casos paradigmáticos contra la corrupción, como es el de Odebrecht, ¿no? Y el fiasco que fue usar a Lozoya como supuesto testigo protegido. No se reunió la información, no se reunió la evidencia para llevar un mejor caso de Odebrecht y se ha pues responsabilizado muchas veces a Gertz Manero. Otro caso fue el de Rosario Robles, quien también salió por falta de evidencia, según un juez. Al final queda la duda si no fue el Poder Judicial aún no reformado o Gertz Manero o un conjunto de ambos los que finalmente sabotearon los procesos contra la corrupción que el gobierno de la Cuarta Transformación tanto presumía, tanto enarbolaba, ¿no? Pero más allá de estos casos que están vinculados sobre todo con la élite política, pues también habría que pensar su participación en la omisión, en el sabotaje de casos paradigmáticos en materia de violación a derechos humanos, ¿no? Fue su fiscalía la que se opuso a la salida de Juana Hilda González Lomelí, esta mujer acusada por el falso homicidio del hijo de Isabel Miranda de Gualas, quien permaneció en prisión a pesar de que de varios amparos que la favorecían, ¿no? Igualmente también fue su fiscalía de Gertz Manero la que permitió que Israel Vallarta continuara en la cárcel a pesar de que ya había ganado un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Se decía en aquel entonces que a pesar de este amparo que permitía la liberación de Israel Vallarta en torno a un caso de secuestro, tenía otras causas presentadas por la Fiscalía, ¿no? Entonces también se ha hablado sobre esta corresponsabilidad, esta participación de Gertz Manero en detener estos casos paradigmáticos.
Finalmente, pues está el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que fue bajo su mandato, bajo su cargo de Gertz Manero, cuando pues fueron varios militares vinculados al caso liberados, ya sea porque fueron exonerados o porque pues se decidió que llevarían su proceso en libertad, ¿no? Se ha hablado también de que pues fue la fiscalía también en parte los que sabotearon el avance del fiscal especial para Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien finalmente renuncia y huye del país presuntamente por amenazas, ¿no? Entonces habría que pensar cuál ha sido el papel que Gertz Manero tuvo en la dilación de este caso. Además, pues su operación estuvo caracterizada por una opacidad absoluta y durante los últimos años ni siquiera se ha aparecido en los actos públicos más importantes, salvo por contadas excepciones. ¿Qué ha hecho Gertz Manero en todos estos años? Nadie sabe. También habría que hablar de las disputas que Gertz Manero tuvo con miembros de la propia Cuarta Transformación y que definitivamente lo ponían como un personaje pues bastante conflictivo, ¿no? Para empezar, yo recuerdo mucho que había unos dimes y diretes con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien a pesar de que congelaba cuentas en casos como los de García Luna o como N cantidad, pues no avanzaban estos casos debido a la inacción de la Fiscalía, según el propio Nieto en algunos casos afirmó, ¿no? Él decía que a pesar de que ellos podían congelar de manera temporal las cuentas de algunos funcionarios o exfuncionarios corruptos, pues si no se aportaban las evidencias necesarias ante un juzgado por parte de la Fiscalía, pues los casos no se avanzaban. Por eso es que se piensa que muchas veces se descongelaban, se permitía el descongelamiento de cuentas, en el caso particular de la esposa de García Luna, Cristina Pereira me parece que se llama. Entonces pues está un primer conflicto que finalmente pues sale bien librado Gertz Manero cuando Santiago Nieto sale de la UIF por este escándalo en torno a su boda, ¿no? Hay otra disputa que mantuvo con el consejero jurídico de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, ¿no? En aquel entonces pues primero Julio Scherer Ibarra fue acusado de supuestamente extorsionar a personas para acelerar sus procesos judiciales, mientras el abogado y también consejero del presidente, pues respondió que en realidad era una conspiración en su contra que habían pues liado Gertz Manero y Sánchez Cordero, ¿no? Finalmente pues también Gertz Manero vuelve a salir bien librado y Julio Scherer Ibarra pues ya había renunciado como consejero de la presidencia. Más allá de hablar de la personalidad de Gertz Manero y de sus disputas al interior de la administración pública y las élites políticas, quizás convendría hacer una reflexión en torno a la institución que él encabezó, la Fiscalía, ¿no? Recordemos que él es el primer fiscal considerado autónomo luego de que esta institución se reforma, pasando de ser PGR, Procuraduría General de la República, a Fiscalía, ¿no? Esto le otorga, repito, autonomía frente al Poder Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que le otorga cierta autonomía frente al Ejecutivo, no lo hace así frente al Senado, ¿no? Esa es una de las hipótesis que ha circulado mucho, que debido a que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se contaba con mayoría calificada en el Senado, se optaba por no disputar ese lugar, la Fiscalía, y dejarlo a Gertz Manero, ¿no? Cualquier intento de revocarlo, de retirarlo de su mandato, pues hubiera sido difícil de obtener en función de no contar con esta mayoría calificada. Entonces el fiscal se vuelve autónomo del Ejecutivo, pero no así del Legislativo, ¿no? Esto se ve replicado en los modelos de fiscalías autónomos a nivel local. Como sabemos, hay muchos escándalos en torno a fiscales locales como Uriel Carmona en Morelos, como Pedro Arce Jardón en Nuevo León con el caso de Devani Escobar, ¿no? El caso de Irving Barrios Mujica, tantos casos en Veracruz, en Nayarit, ¿no? Donde los fiscales pues terminaron siendo pues un estorbo a los gobiernos de la Cuarta Transformación o, en el caso de Nuevo León, al gobierno de Samuel García de MC, ¿no? Terminaron siendo un lastre y más bien terminan saboteando a los gobiernos entrantes, ¿no? Al mismo tiempo, para los gobiernos entrantes cuesta mucho trabajo sacarlos, pues los fiscales ya son autónomos de ellos y más bien ahora son dependientes de los congresos a nivel local. Pero ¿qué se construye de ahí? Se construyen nuevas formas, nuevas relaciones
relaciones de complicidad, nuevas redes de corrupción, en función de que ahora la estancia de los fiscales no depende de un solo sujeto, sino de varios sujetos dentro de la élite política que también pueden haber sido participantes de esquemas de corrupción, de delitos, etcétera, etcétera. Muchas veces se habló durante el gobierno de la Cuarta Transformación con Andrés Manuel López Obrador de cómo los congresos locales blindaban a los fiscales, permitiendo que perduraran por 10 años, 9 años, ¿no? Es el caso de Gertz Manero, 9 años, ¿no? Entonces difícilmente los nuevos gobiernos ejecutivos podían removerlos, además de que se consolidaban nuevas redes de corrupción, ¿no? Esto, por supuesto, también se puede observar en el caso de la Fiscalía General de la República, ¿no? Por eso considero que no es casual que ocurra justo ahora la salida de Gertz Manero, cuando un personaje como Adán Augusto se encuentra vulnerable, ¿no? Adán Augusto fue quien opera toda la aceptación por parte del Senado para que Gertz Manero finalmente salga y renuncie, pero recordemos que Adán Augusto fue recientemente señalado por su presunta participación dentro del grupo criminal La Barredora allá en Tabasco, ¿no? Se habló mucho de que a partir de que este funcionario de alto rango que protegió a este grupo criminal, que pertenecía al gabinete de Adán Augusto, pues entonces se concluye que Adán Augusto también debió haber participado en eso. Más allá de que esto sea o no cierto, pues lo cierto es que vulnera o debilita la figura de Adán Augusto, ante lo cual pues la presidenta bien puede utilizar esta presión política que tiene Adán Augusto para avanzar en su proyecto de estrategia de seguridad pública, que incluye la expulsión de alguien como Gertz Manero, ¿no? También pues vemos por qué, o nos hace recordar, ¿no?, este uso de las instituciones para beneficio personal que llevan a cabo los fiscales locales, pues también lo llevó a cabo Gertz Manero como cabeza de la fiscalía, ¿no? Recordemos que acusó a su excuñada Alejandra Cuevas por supuestamente asesinar a su hermano, ¿no?, en su lecho de muerte. Según Gertz Manero, pues tanto su esposa como su madre fueron negligentes y finalmente fallece, ¿no? Recordemos que Gertz Manero estuvo constantemente acusando a su ex cuñada de haber asesinado por negligencia a su hermano, ¿no? Y también finalmente se entiende por qué algunos personajes como Alito Moreno o Lili Téllez, caracterizados por sus señalamientos como corruptos, pues defienden a una figura como Gertz Manero. Al final pues también forman parte de ese congreso, o han formado parte de ese congreso que que pudo haber sacado en su momento a Gertz Manero mediante las mayorías calificadas, ¿no? Entonces pues vemos claramente cómo alrededor de la figura del fiscal, debido a su autonomía y a su poder, a su importancia, pues también se pueden construir nuevas modalidades de corrupción o nuevas modalidades de complicidad en materia de crimen organizado. Finalmente me gustaría señalar por qué es importante la remoción de alguien como Gertz Manero en un momento actual, ¿no? Me parece que si bien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido constante su popularidad o su aprobación con la población mexicana, pues también es muy claro que la seguridad es el tema que más flaquea, ¿no? Fue a raíz del asesinato de Carlos Manzo que se desata una de las principales campañas en contra del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en los últimos meses, ¿no? Entonces me queda claro, además en las encuestas es uno de los problemas que más observa la ciudadanía como necesario de atender en la actualidad, ¿no? Entonces pues es un lugar, digamos, el eslabón más débil o el eslabón más delicado, la seguridad, por donde se podría atacar al gobierno de la Cuarta Transformación. Si no se retiraba Gertz Manero, no había manera de avanzar en ninguno de estos casos que definitivamente son emblemáticos para mantener la legitimidad del gobierno de la Cuarta Transformación. También habría que recordar que dentro del sistema de seguridad pública y de justicia en México, pues la Fiscalía era la única institución que no había recibido cambios significativos durante los últimos meses, ¿no? Al final ya se había reformado el Poder Judicial, ya se había reformado la Secretaría a cargo de García Harfuch, faltaría la Fiscalía, que además de no ser reformada, pues continuaba con la misma cabeza al poder. Se han prometido ya también las reformas a la Fiscalía Federal como las estatales, por lo que probablemente la salida de Gertz Manero también
tiene como trasfondo la necesidad y la intención de reformar estas instituciones tan importantes para cualquier estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo y de los presidentes que vengan después. Sin embargo, debido a la importancia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dentro de este nuevo esquema de participación y de cooperación con la Fiscalía, ahora a cargo de Ernestina Godoy, pues sí se va a observar un nuevo modelo de seguridad en donde quien más tenga prevalencia va a ser la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual es más dependiente del Ejecutivo que la Fiscalía. Al final se trata de recentralizar esa capacidad operativa en el sistema de justicia. Eso fue todo por hoy. Yo soy Pedro Iniesta, esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar. Síganos en todas las redes sociales, tanto al canal de Jesús como a mí, @PedroCosmonauta o Pedro el Cosmonauta en Instagram. Por ahí comparto también mis opiniones y si gustan dejar su comentario, yo los leo con mucha atención para mejorar este espacio. Espero que se encuentren muy bien y que tengan una excelente tarde.